Bueno, yo me llamo Beatriz Lemos, trabajé en mis comienzos laborales en el INTA de Pergamino, fue uno de mis primeros trabajos. Y fui cesanteada junto con los 51 cesanteados del INTA de Pergamino el 2 de abril del 76. La verdad que el tránsito en el INTA, yo fui la primera persona que entró exclusivamente para trabajar en el jardín maternal del INTA, que era un atributo que tenían y un derecho que tenían todas las trabajadoras del INTA de tener un lugar para donde dejar sus hijos. ¿Cuántos años trabajó? ¿En qué año empezó y cuántos años trabajó? Y yo trabajé 5 años aproximadamente. Comencé primero como jornalizada, después como contratada y después fui efectivizada. Es decir, fui la única que entró exclusivamente para el jardín maternal, porque el resto había comenzado con el jardín maternal, pero eran ya empleadas del INTA prestadas por distintas secciones del INTA. Así que bueno, cuando se fue ampliando la matrícula del INTA, empezaron a tomar personal, más cantidad de personal, inclusive a cambiar de casa y de lugar, porque teníamos desde 45 días hasta chicos que eran de escuela primaria. Y cuando llega la dictadura, ¿cómo fueron los sucesos? Cuando llega la dictadura, empezó un ambiente medio enradecido en el INTA, porque se hablaba mucho de listas negras, cosa que alteraba mucho el personal. Y bueno, estábamos en el medio de toda la lucha armada que existía en el país en ese momento, pero nosotros estábamos muy imbuidas en nuestra tarea laboral, porque estábamos en contacto con niños desde 45 días a 5 años, y entonces, bueno, nosotros estábamos un poco aisladas de lo que era lo técnico del INTA, sino que nos insumía todo el tiempo. Nosotros trabajábamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin parar. Las 2 horas del mediodía que el resto del personal lo disponía, nosotros seguíamos trabajando para resguardar la tranquilidad de los chicos que no tuvieran que volver a su casa. Así que bueno, trabajamos duramente y largas horas. ¿Y qué día, recuerda el día donde fue Santiago y en qué término? Bueno, nosotros ese día, desde la mañana empezaron a llegar los padres a pedir que preparáramos los chicos de los que habían sido cesanteados. Ya ahí era un clima tremendo, porque era desprenderse del vínculo que genera un docente con sus alumnos, y eso por un lado, por lo emocional y por lo afectivo, pero por otro lado estaba la parte laboral también, la angustia de ver que los compañeros nuestros se tenían que ir y que se quedaban sin trabajo y despedirse de los chicos. Avanzó el día y bueno, cada tanto venía uno, hasta que llegaron las 5 menos 10 y sonó el teléfono en el jardín maternal, y una compañera nuestra, que no fue despedida, afortunadamente, dijo: chicas, se tienen que presentar 3 de ustedes, Norma Pettinari, Adriana Zenobi y Beatriz Lemos, y ir al edificio central. Entonces, y que lleváramos los documentos y nuestras pertenencias. Así que bueno, salimos de ahí. Yo terminé de acomodar los bebés, porque yo tenía a mi cargo los lactarios, donde están los bebés de 45 días
a año y medio. Y tomé mi mochila y me fui al edificio central. Cuando salí del jardín maternal era una alfombra verde, el césped y un montón de gente caminando con la cabeza para abajo. Llegamos al edificio central y estaban amontonados todos esperando para entrar a firmar nuestra propia condena. ¿Ustedes fueron obligados a renunciar? Obligados a renunciar. Yo... ¿Qué personas? ¿Era personal policial, militar, los que le... El director del INTA, Jorge Josifovich, el director del INTA. ¿Y le dijeron algún motivo? Él nos dijo que las listas habían venido de Buenos Aires, pero yo tenía un tío que estaba en el directorio del INTA y ya desde el jueves sabía que las listas habían ido desde Pergamino a Buenos Aires. Las armó Josifovich a través de los distintos jefes de sección del INTA, de acuerdo a las características que tuviera alguno. La cuestión que había que armar una lista bien grande para desmantelar al INTA. Desmantelaron las secciones sin ningún motivo. ¿Usted y cuántas personas más fueron cesanteados, digamos, del INTA? 51. ¿Alguna desaparecida que no haya vuelto? En el INTA de Pergamino desaparecida no, detenido sí. Y por bastante tiempo, por lo que me dijeron. Y 6 meses y otras muchos más. Laura La Salvia, que no está entre nosotros ya, sin ningún motivo fue detenida y nunca más la vi. Sé que la tuvieron en San Nicolás y que después la llevaron a Olmos y que fue torturada junto con otras personas que fueron llevadas a Olavarría y que también fueron torturadas. Nosotros, el director del INTA en ese momento, cuando yo cuestioné, porque yo decía, yo no estoy englobada en ninguna de estas cosas que usted me quiere hacer firmar, y él me contestó, firme, porque si no le puede aparecer el carro de asalto en su casa. Ese fue realmente patético. Yo tendría 22, 23 años, tenía varios títulos habilitantes, entonces bueno, yo tenía tal vez los conocimientos como para buscar trabajo, pero las listas fueron publicadas en La Opinión del domingo, con lo cual se enteró todo Pergamino quiénes eran los que habían sido echados del INTA, y ahí apareció la palabra, por algo será. Entonces, cuando íbamos a buscar trabajo a algún lado y decíamos que habíamos trabajado en el INTA, no conseguíamos trabajo. Y en esta oportunidad yo quiero agradecer, ya que usted me da la oportunidad de expresarme, quiero agradecer a Liliana Dabré, de Navoni, que era la dueña del gimnasio Dabré, y que me encuentra y me pregunta ¿qué pasó? Entonces le explico y me dice, bueno, desde mañana empecé a trabajar en mi gimnasio porque yo estoy embarazada y tengo que hacer reposo, así que te dejo el gimnasio, porque yo estudié educación física y fui compañera de ella. Así que yo tuve trabajo enseguida, y desoyendo lo que dijo Josifovich, que para mí era un perverso, yo igual me anoté en la docencia y trabajé en la docencia provincial, que pertenecía al Estado, y me fui a trabajar al medio del campo, en Maguirre, con el temor de que me descubrieran. Nunca me descubrieron porque, claro, no existían las computadoras ni los celulares y no pudieron cruzar los datos. Así que yo trabajé en el gimnasio Dabré, al cual agradezco enormemente a Liliana Dabré, que me abrió sus puertas
y en la escuelita de Maguirre, porque ningún docente quería ir a trabajar en medio del campo. ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, agradecer que usted me haya dado la oportunidad de expresarme. Mi trabajo en el INTA fue muy satisfactorio, independientemente de lo que ocurrió después. Para mí era un lugar en el mundo, el ser tan joven y ya estar ubicado en un lugar donde yo podía hacer carrera, donde podía desplegar todo lo que había aprendido. El médico del maternal, para que usted sepa, era el doctor Dalbó, que fue el primer director del Garraham, que era el que controlaba a los chicos, nos guiaba a nosotros y acompañaba a las madres en el tema de salud, ¿no? Después hice mi carrera en la docencia de la provincia de Buenos Aires y me jubilé a los 62 años como directora del Jardín de J.A. de la Peña. Elegí siempre un jardín de campo porque era como que lo del INTA para mí es una herida abierta todavía, porque no se ha hecho justicia como se tendría que haber hecho. Porque Josifovich tendría que haber sido juzgado como fueron juzgados muchos de los represores, porque la represión no es solamente torturar, se tortura psicológicamente también.